Hola, buen están? día, profe. Hoy vamos a hacer práctica. El lunes vamos a ver lo de espacio vectorial. Vamos a buscar cartilla. ¿Cómo van con determinante? Me he olvidado de volver a bajar el archivo. Esperen. Voy a entrar al aula porque no lo he bajado, me he olvidado de la corrección. ¿Han bajado ya el archivo nuevo? Yo no lo encontré, profe. Sí, lo que nos olvidó, el resultado estaba bien, lo que nos olvidó es adentro de cambiar. Bueno, si no lo hacemos nosotros. A ver, esperen un cachito, yo quiero ver si lo puedo. Es que no han encontrado novedades. A ver, voy al aula yo. Me olvidé de ese detalle. Cuéntenme cómo van con el práctico. El último. Sí, con la parte de determinante, digamos, la última unidad. Bien, se me hace más corta que matrices. Claro, es que matriz es la base, digamos, para todo lo que viene después. Sobre todo la parte de operación elemental, esa parte es como más pesada, digamos. La primera con los tipos de matrices, productos, bueno, como que no es tan complicada, lo de inversa. Me parece que la parte del medio es la que está más. Ahí vamos a ver qué pasa con determinantes, la teoría. Si no, ya la vamos a hacer esta semana, que estamos con el parcial, entonces quiero fijarme a ver si esta es o no. ¿Ustedes se han fijado si es la misma la que está? No, no, Era el ejemplo. Yo no lo voy a bajar si es la misma. La de la 3×3, ¿no es cierto? Esta creo que es, a ver. La alfa 1,3 creo que era la que estaba mal, ¿no? Si yo tacho fila 1 y 3, es 2 menos 1, 1 menos 2. Sí, esta sí es. Esta sí sale. ¿Se acuerdan algún elemento que estaba mal ustedes? Me da la sensación que era esta.
En la fila uno la columna 3 me parece que era uno lo que estaba mal. Ah, esta otra puede ser la de la B, ¿era o la de la A? La que estaba mal. A ver si es esto. Si yo tacho fila 1, sí me suena que era la alfa 1,3. En esta otra matriz, si tacho la 1,3, Creo que el eran el 1,1 1-3 y el 2-1. y el 2,1 en esta. A ver, el 2,1 es que hay una matriz B y una matriz A de orden 3. Si es la 2,1, es 0,325. 0,325 está ahí. Está bien, digamos. Vamos a ver la otra matriz. Si es la 2,1, fila 2, columna en el 0,1, menos 2,3. Sí, ahora lo veo bien. Entonces no ha mandado novedades, directamente lo ha cambiado al archivo. Me parece que este ya está bien. A ver, lo voy a descargar y lo voy a comparar. Le voy a poner corregido para que comparemos. Así no me lo borre el otro. Bueno, a ver. Ya lo he bajado, pero no sé si será realmente el corregido. Bueno, vamos a empezar de todas maneras un poco de práctica. Vamos a ver la demostración de las propiedades. Ay, ¿dónde lo he guardado? Pueden creer que no sé dónde lo he guardado, parece que lo he puesto en cualquier lugar, no está donde lo guardo siempre. Vamos a descargar. Bueno. Ay, ¿por qué? Vamos a descargas. Ah, la descarga lo deja. Bueno, ahí le he puesto el nombre. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, vayan comparando, alguien tiene impreso para que vayan comparando a ver si estamos... Si esta tiene la corrección. Me había dicho que ya lo había corregido, así que me imagino que lo ha pasado. Esta matriz creo que no era la primera, ¿no es cierto? ¿Esta B? Era una de las últimas, ¿no es cierto, chicos? Era una matriz 3x3, creo que no sé si era esa Pero o no la era otra. esta, ¿no es cierto? Me parece que era más al final, no era acá. Esta es la que le he puesto corregido, creo yo. A ver, esperen que tengo que correr. ¿Esta cómo se llama? Corregido, sí. Esta es la que acabo de bajar. Supuestamente dice le he puesto corregido porque si acaso sea la que ya está corregida. No me acuerdo si era de esta matriz o de esta. Eso es lo que no me acuerdo. Y yo miro, a ver, fíjense si esta la tienen bien. Así la Sí, tienen así. esa es, profe. Esa es, ¿no es cierto? Y Pero no la tienen así ustedes, ¿no es cierto? Porque el yo tengo el 2,1, PDF. si Yo hago tengo el el PDF 2,1, viejo. digamos, la matriz, bueno, la matriz la tengo más arriba, yo lo voy a hacer aquí adentro del determinante, porque esa es la matriz la que está adentro. Por supuesto, no, en la matriz lo que uno hace eso, ¿no? Si yo tacho la fila 2 y la columna 1, me queda 0, 1, menos 2, 3. Y ahora sí está bien. ¿Sí? Bueno, ahora sí está bien. O sea que ya está corregida la teoría, chicos.
para que vean de nuevo. Y esta creo que también era la que estaba mal, la 1-3. Si yo tacho fila 1, bueno, tendría que borrar. Si yo tacho fila 1, columna 3, entonces tengo, bueno, menos 1 a la 1 más 3, y tengo 2 menos 1, 1 menos 2, y ahora está bien. ¿Sí? Bueno. Y en este quedaba el determinante 2, pero como tengo un menos acá, queda menos 2. Y en este, te esperé que corra, me queda un 1, esto me da menos 4 más 1, es menos 3, o sea que queda menos 3. Bueno, ahora creo que ya está bien. No me acuerdo si había otro más para controlar que esté mal. Bueno, lo que tenemos que ver de acá son las demostraciones de las propiedades. Porque ya hemos visto la demostración de estos teoremas, las propiedades están en la parte 1. Eso no habíamos visto las demostraciones. Yo creo que de esto ya hemos visto todas las demostraciones, porque hemos visto la demostración de esto, porque hoy toca ver demostraciones y hacer ejercicio. Y nosotros ya hemos visto las demostraciones, no me salteo de ninguna de la clase pasada. Todas las demostraciones de esto ya lo hemos visto. Sí, quedaron las de las propiedades de la clase pasada. Sí, todo esto ya está visto. Bien. Y hacia atrás, bueno, entonces hacemos las demostraciones de las propiedades y hacemos ejercicio. Así terminan bien el práctico, pueden rendir el evaluativo de determinante y recién vamos a ver el lunes la parte de... Sí, ya está todo, porque estas van sin demostración. Sí, ya está todo. Bueno, de esta ya estaba todo. Entonces vamos a determinantes parte 1. ¿Dónde anda parte 1 este? Determinante parte 1. Vamos a ver las demostraciones de las propiedades. Vamos a las propiedades. ¿Se acuerdan entonces de las propiedades que hemos visto de determinante? Si se permutan dos columnas de una matriz, los correspondientes determinantes son opuestos. Para todas las demostraciones de las propiedades, lo que vamos a hacer es escribir a la matriz en forma particionada por columnas, ¿sí? Si la matriz A es de orden n, entonces la partición de la matriz va a tener n columnas, que la vamos a llamar como se les llama las columnas. A1, A sub 2, A sub 3, así hasta que lleguemos a A sub n. Entonces, como acá el enunciado hace referencia a dos columnas de una matriz, entonces, bueno, pongamos dos columnas cualesquiera genéricas. Le vamos a llamar A sub I y A sub J. Entonces, fíjense cómo es el enunciado. Dice, si se permutan dos columnas de una matriz, entonces vamos a escribir una matriz, que la vamos a llamar A', que tenga las columnas permutadas de la matriz A. Entonces, fíjense que primero está la columna J y después la columna I de la A. Porque ¿cómo se llama la columna J de la A? A sub J. Y la columna I de la A se llama A sub I. Pero ¿en qué lugar está esta columna? En la matriz A'. Si yo las intercambio, esta estaba en el lugar I y esta está en el lugar J, en la posición J, digamos. Ahora, ¿esta en qué posición está? La posición I. En la posición I. O sea que esa es la columna I de la A'. Si yo la tuviera que escribir con el nombre A', acá tendría que poner A'1, que es igual a la 1. Acá tendría que poner A'I, que es igual a la AJ.
Acá tendría que poner A'J, que es igual a la I. Y aquí tendría que poner A'N, que es igual a la N. ¿Se entiende? O sea, este es el lugar I y este es el lugar J. Entonces dice, si se permutan dos columnas de matriz, los correspondientes determinantes, o sea, cuando dice los correspondientes se refiere a las de esas dos matrices, la de la A y la de la prima. Dice que son opuestos. Entonces lo que hay que probar, bueno, obviamente el I es distinto de J porque hablamos de dos columnas diferentes, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que probar es que el determinante de A es igual a menos el determinante de A', o que el determinante de A' es menos el determinante de A, como quieran. Entonces lo que hay que probar es que estas dos matrices tienen determinantes que son números opuestos. Vamos a la demostración de eso. Obviamente usamos estas particiones, ¿sí? Ya después volvemos con el enunciado de la voz. Entonces, para probar eso, lo que hacemos es considerar una matriz B auxiliar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la matriz B que tiene en el lugar I la suma de la columna I de la A con la columna J de la A. Y en el lugar J, que sería este, tiene la suma de la columna J más la columna I, que obviamente es lo mismo que I más AJ, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz B? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque tiene dos columnas, la BI igual a la BJ, ¿sí? Entonces, por el axioma 3 de la definición de determinante, como dice acá, el determinante de la B vale 0 porque tiene dos columnas iguales. Entonces, el determinante de la B, que es 0, es igual al determinante de toda esta matriz. Y ahora empezamos a usar los axiomas, porque lo único que tenemos a mano para demostrar son los axiomas, porque recién estas son las propiedades. Entonces, el determinante de la matriz que tiene en la posición I la suma de dos columnas se escribe como suma de dos determinantes, donde voy a escribir en uno de los determinantes el primer término, digamos ahí, y en el segundo determinante voy a escribir AJ, pero en el lugar I. El resto de las columnas permanecen igual, fíjense. En el primer determinante, en el lugar I, tengo esto, que es ahí. Y en el segundo determinante, en el lugar I, tengo AJ, que sería esta otra parte, ¿sí? El resto de las columnas, fíjense que es exactamente lo mismo. Ahí apliqué el axioma 1 de la definición de determinante. Ahora hacemos lo mismo, pero para la columna J, en este determinante y luego en este. Entonces, para el primer determinante, lo que voy a hacer es escribirlo como la suma de dos determinantes, donde estoy por abrir la columna J, la que está en la posición J de esa nueva matriz, ¿sí? Entonces, en la posición J, en el primer determinante dejo A sub J, y en el segundo determinante dejo A sub I. El resto de las columnas de esta matriz son las mismas en estas dos matrices que aparecen ahí adentro del determinante, digamos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, estos dos términos es el cálculo de este determinante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense, tengo A1, en este queda I, en este quedaba el primero, como he dicho, AJ, y el AN. Y en este queda el A1, que es este, el A sub I, que es este, ahora queda el A sub I de nuevo, y el A sub N. Entonces, fíjense que este determinante, la matriz que tiene adentro, tiene dos columnas iguales. O sea que el determinante de esa matriz es igual a 0 porque tiene dos columnas iguales en la matriz, ¿sí? Eso es axioma 3. Ahora vamos a ver, falta también hacer lo mismo para este otro determinante. Ahora tengo que abrir la columna que está en el lugar J, ¿sí? El resto de las columnas que no sean J van a permanecer igual que la que tiene esta matriz. O sea, A1 a J a N, digamos. Fíjense, A1 a J a N. A1 a J a N. Ahora, la que está en el lugar J, en el primer determinante, tiene que ser J, que sería esto. Y la que está en la posición J, en el segundo determinante, tiene que ser I, que sería este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces abrimos la columna I y la columna J. ¿Estamos de acuerdo? Primero hemos abierto acá la columna I. Fíjense, esa la hemos abierto, como la suma de esos dos determinantes. Y ahora en cada uno de los determinantes hemos abierto la columna J. Por eso me queda esta suma por el primer determinante y esta suma para el segundo. Entonces, ahora también sucede que en esta matriz que tengo acá en ese determinante, tengo la columna J, la que está en la columna I, que es esta, es igual a la columna, se me marca todo, es igual a la columna J. Entonces, ese determinante también vale 0.
Entonces nos quedamos en definitiva con el primero y el cuarto, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, el primer determinante, la matriz que tengo adentro es justamente la matriz A, porque tengo a 1, ahí a JN, entonces esa es la matriz A, o sea que tengo el determinante de la matriz A. Y en esta, que tengo acá el determinante, ¿de qué matriz tengo? A1, a J, ahí a N, y esa es la matriz que hemos llamado A'. Entonces tengo que el determinante de A más el determinante de A' es igual a 0, porque 0 era el determinante de B, ¿sí? Entonces esto me está diciendo que la suma de dos cosas es igual a 0, quiere decir que una es la opuesta de la otra. O sea que el determinante de A es menos el determinante de A', que era lo que queríamos probar. ¿Está entendida la demostración de la primera propiedad? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Esta propiedad, digamos, no se la usa tanto porque, bueno, se la usa cuando uno quiere llegar a algo que le está mirando la forma. Quiero llegar a ese determinante. Entonces, para llegar a ese determinante, bueno, capaz que pueda ocupar esta propiedad. Pero si es el cálculo de un determinante, bueno, no siempre se la ocupa esta propiedad, ¿sí? Porque, bueno, la que más ocupamos es la tercera, como ya han visto. Vamos a la demostración de la 2. Dice, esta es la fácil, digamos, la demostración. Si una matriz tiene una columna nula, entonces su determinante es igual a 0. Pero, por favor, quiero que miren cómo está enunciada la propiedad. Acá hay un entonces, porque ayer he respondido yo en el foro, la usaban en el otro sentido. Acá me está diciendo, si la matriz A tiene la columna I nula, por ejemplo, eso implica que el determinante es 0. No vale el recíproco. O sea, ¿cómo está la propiedad ahí? Yo tengo mi matriz A que pertenece a KN por N. No sé si están viendo la pizarra. Que no estoy viendo acá. Esperen que lo ponga más grande. ¿Ahí se ve? Sí. Tengo mi matriz A de orden N y me está diciendo que la columna I de la matriz A es igual al nulo N por 1 y eso implica que el determinante de la matriz A es igual a 0. No me está diciendo que esto vale al revés. Eso en general no es cierto. ¿Sí? Cuidado con esa implicación, porque esto usan ustedes y esto es lo que no vale en general, ¿sí? Digamos, no vale sin el tachado, digamos. Esto no vale en general. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo no lo puedo usar a esto, ¿sí? Fíjense, un ejemplo, tengo el determinante de esta matriz. 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto vale el determinante? Obvio que tiene dos columnas iguales, ¿no es cierto? Pongamos 2 y 2. Pongamos 2 y 2. Tiene dos filas iguales. Bueno, ya saben que después lo que vale para fila, para columna vale para fila, pero fíjense que el determinante de esta, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Y tiene alguna columna nula? La columna 1 es distinta de la nula, de 2 por 1, digamos, y la columna 2 también es distinta de la nula. 2 por 1, no tiene ninguna columna nula, y sin embargo el determinante vale 0. Entonces no concluyen ustedes que si el determinante vale 0, alguna de las columnas debe ser nula. Eso es falso, ¿sí? Eso es justamente un verdadero falso que lo tienen que contestar como falso. La matriz puede tener columnas todas diferentes de 0 y sin embargo el determinante puede ser 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuidado con eso, que es en un solo sentido esa propiedad. No es un sí, solo sí. Si fuera un sí, solo sí, sería una condición necesaria y suficiente. Es necesario que se haga una columna nula para que el determinante sea 0 y es suficiente. No, esto no es así. Es en un solo sentido, en el que está indicado acá. Si yo veo una columna nula, puedo concluir que el determinante es 0. Pero que yo diga que el determinante es 0, no puedo concluir que alguna columna o fila, digamos, sea nula. ¿Estamos de acuerdo? Entendido eso hoy, ¿no es cierto? Vamos a la demostración de esto.
Fíjense, tengo la matriz A particionada siempre, en la demostración de las propiedades se escribe como una matriz particionada por columna. Tengo la matriz A particionada como A1, A sub I, A sub N. Como acá habla de una sola columna, no hace falta que yo ponga genérica la I, la J, ¿sí? Me basta con que ponga A sub I o A sub J, como quieran. Entonces, dejo A sub I y me están diciendo que la columna I, por ejemplo, es nula. Y como una columna es un vector n por 1, digamos. Y lo que quiero probar es que el determinante es 0. Entonces, el determinante de la matriz A es el determinante de la matriz que tiene en la posición I un vector columna nulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Resulta que este vector columna que tiene todos los elementos 0, lo puedo escribir como 0 por cualquier vector columna, que le puedo llamar A sub I o B sub I, como quieran, ¿sí? Obviamente es un vector columna que tiene que ser n por 1, como dice acá, ¿sí? Entonces, por el axioma 2 de determinante, ese escalar 0 que está multiplicando a toda la columna, lo puedo sacar fuera de la columna, ¿sí? Por el axioma 2. Cuando una columna es un múltiplo de un elemento, digamos, sale ese elemento fuera. Bueno, entonces es múltiplo de esta columna, digamos, ¿sí? Es 0 por A sub I. Entonces me queda el determinante de esta matriz, pero no hace falta ni siquiera saber quién es esa matriz, cuánto vale el determinante. ¿Por qué? Porque tengo el escalar 0 fuera. 0 por cualquier elemento que vive en K, me da obviamente 0. Entonces probado que el determinante vale 0. Sale en función del axioma 2, que es lo que hemos usado para sacar el 0. ¿Sí? ¿Entendida la demostración de esta propiedad? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a la demostración de la propiedad 3. La propiedad 3 que nos dice, si a una columna de una matriz se le suma un múltiplo de otra columna, bueno, ahí ya estamos hablando de dos columnas, ¿sí? Los correspondientes determinantes son iguales. Entonces, me habla de los correspondientes determinantes, o sea que en el medio tengo dos matrices para poder calcular dos determinantes. Entonces tengo mi matriz A y escribo de manera particionada por columna y con columna genérica. Como me habla de dos columnas, entonces tengo que poner ahí a J, ¿sí? Y me armo mi matriz A' con lo que me dice acá, que si a una columna le decimos un múltiplo de la otra columna, entonces ¿qué hago? A la columna que está en la posición I le sumo un múltiplo de la columna J, ¿sí? Entonces a esta la multiplico por el alfa y se la sumo a la I. Y así me armo mi matriz A'. Esto es la que modifico en la columna I, porque a la columna I le sumo alfa veces la columna J. Y en la columna J dejo la que está. Entonces, ¿qué me dice la propiedad 3? Que los determinantes de la matriz A y de la matriz A' van a ser iguales. Eso es lo que tengo que probar, esta igualdad. Vamos a la demostración. Entonces, partimos del determinante de la A', porque es la que tiene justamente sumado. Entonces, pruebo que el determinante de A' es igual al determinante de A. Eso lo vamos a hacer. Entonces, tengo que el determinante de A' es el determinante de esta matriz. Obviamente, como tengo en la posición I la suma de dos columnas, lo que voy a hacer es usar el axioma 1 y abrir el determinante como la suma de dos determinantes. Entonces, en la posición I, para el primer determinante, voy a dejar la columna A sub I. Y en la posición I, en el segundo determinante, voy a dejar este otro término que tengo acá, alfa A sub J. El resto de las columnas tienen que ser A1, A2, A3, lo que sea, AJ, AN, digamos. ¿Sí? Entonces tengo A1, AJ, AN. Tengo A1, AJ, AN. Por supuesto, en los puntos suspensivos están todas las otras iguales, digamos. Entonces ahora esto es lo que yo he llamado la matriz A, ¿sí? Y esto que tengo acá, fíjense, estoy viendo que en la posición I tengo la columna J multiplicado por alfa. Entonces, por el axioma 2 sale fuera el alfa, ¿sí? ¿Y qué me queda? El determinante de la matriz, que es A1, AJ, porque sale el alfa y queda la AJ, AJ, AN. O sea, como esta matriz tiene dos columnas iguales, el determinante de esa matriz vale 0 por el axioma 3, ¿sí? Entonces ya tenemos que determinante de A' es el determinante de esta matriz, que esa justamente es la matriz A, ¿sí? Entonces determinante de A' es igual al determinante de A. Porque haciendo esta cuenta lo que logro es agregarle un determinante que vale justamente 0 después.
¿Entendido? Entonces, esta propiedad es la que más usamos en la práctica para resolver los determinantes. Bueno, y con esta ya están todas las demostraciones, ¿sí? Que era la única que nos faltaba, creo. Porque estas van sin demostración, bueno, son los desarrollos por fila y por columna, y yo creo que ya no tenemos nada más para hacer, digamos, vamos a hacer práctica. Esto tiene que quedarles muy, no me acuerdo si hemos llegado bebiendo, esto creo que hemos ido rápido esta parte. Fíjense, acá tenemos las otras propiedades que valen, son estas, ¿sí? El determinante de la A igual al determinante de la trampuesta. Esta tampoco, digamos, no se la usa mucho. ¿Cuándo lo van a usar? Cuando ustedes quieran, miran una matriz, justo ven que es la trampuesta de la que tienen, entonces ahí saben que los determinantes son iguales, digamos. Pero no es porque, no, vamos a usar cuando yo tenga algo numérico, ¿sí? En general no se la usa mucho. Lo que sí nos permite es todo lo que hemos hecho para columnas que valga para filas, ¿sí? Entonces, por eso es importante, digamos. Y el determinante del producto de dos matrices que son cuadradas del mismo orden, para que ese producto esté definido, es el producto de los determinantes, ¿sí? Sabiendo esas propiedades, bueno, hay que hacer. Fíjense que no hay ninguna propiedad para la suma, ¿sí? De dos matrices. Entonces, cuidado con decir que el determinante de la suma es la suma de los determinantes. Grave error conceptual. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos esta matriz A y esta matriz B. ¿Sí? Vamos a comprobar que el determinante de la suma es diferente de la suma de los determinantes. Entonces, para eso hacemos la suma de A y de B. Haciendo la suma llegamos a esta matriz, ¿sí? ¿Qué determinante tiene esa matriz? Este por este menos este por este. Fíjense, este por este menos este por este, me queda 2, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el determinante de cada una de esas dos matrices. El determinante de esta más el determinante de esta. Esta tiene determinante 6. Y esta tiene determinante menos 2 más 1 es menos 1, ¿sí? Y 6 menos 1 es 5. Y fíjense que la suma de A más B tenía determinante 2. Obviamente que esto no es igual a esto. O sea que se puede concluir que la suma de los determinantes es diferente del determinante de la suma. O sea, cuidado con aplicar eso como propiedad. Grave error de concepto si lo hace. Bueno, y que va sin demostración y en el final, ¿sí? Fíjense que estas se olvidan. La suma de los productos de los elementos de una fila por los cofactores de otra fila, que no sea la que toma los elementos, es igual a 0. Cuando ustedes toman suma de los elementos de la fila por los correspondientes cofactores de esa fila, eso es el desarrollo del determinante. Ahora, si ustedes hacen la suma de los elementos de una fila y los cofactores lo toman de otra fila paralela, que no sea la misma, entonces eso es 0 siempre. Tienen que tener cuidado porque esas dos cosas son las que permitían demostrar lo que venía en la otra unidad, digamos, lo de la propiedad de la adjunta. Bueno, hasta ahí sería todo lo de las demostraciones que nos faltaban en esta parte. Vamos a ver algo de práctica de determinantes. No sé qué práctico es el 1. ¿Les ha quedado algo por ver de acá? Práctico 1. Vimos hasta el 6. ¿Cómo? Vimos hasta el 6. Yo digo para que veamos algo, si les ha quedado algo para ver de si nos vemos directamente. A ver. ¿Han hecho en la práctica? No. Para que veamos a ver de verdadero o falso. Para cómo vamos a trabajar, porque en no puedo calcular numeritos, porque tengo un determinante con parámetros, digamos, ¿sí? Entonces, nos están diciendo que... ¿Cómo agarrarían ese ejercicio para ver si eso es verdadero o falso? ¿Cómo empezarían a trabajar? Para probar si eso es verdadero, uno que debería partir de un miembro y llegar al otro, ¿no es cierto? Y ustedes partirían del primero o del segundo miembro. Del primero. Y del primero, porque en el segundo no tengo qué hacer, digamos, ¿sí? En cambio, en el primero yo estoy viendo que por lo menos la columna 1 suma de dos columnas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer
Vamos a ver eso. Después quiero hacer otro que no sé si lo habrán hecho en la práctica. Ya le he puesto alcohol para que se quede más rápido. Vamos a ver, entonces tenemos el determinante que es x más y, 1x. Parece que es la parte nueva. Y más z, 1y. Z más x. Z. Así era, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este determinante? ¿Qué tenemos en la columna 1? ¿Qué tenemos en la columna 1? No lo vamos a poner con nombre A, porque si no, en el próximo determinante se llama B, y directamente con el nombre de la columna. ¿Qué vemos? Que la columna 1 es la suma de una columna 1' más una prima y un poco más una columna 2', 1 segunda. La columna 1 de otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta columna 1 es la suma de esta columna con esta columna, o podría usar mezclada, digamos, ¿sí? El asunto es que yo sé que es suma de dos columnas. ¿Qué tengo que hacer? Y abrir esto como la suma de dos determinantes con el axioma 1. Con el axioma 1 lo tengo que escribir como la suma de dos determinantes. ¿Quiénes son las columnas que van a permanecer iguales en esos determinantes? La columna 2 y 3. La 3. Exacto, entonces tengo que copiar la 2 y la 3. O sea, 1x, 1x, 1y, 1z. 1x, 1y, 1z. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Y yo diría que, ¿dónde tengo la fibra roja? Parece que no sé si lo he movido mucho. Entonces yo diría que, mirando esta columna, que dejemos, ¿qué dicen ustedes? A ver, los dejo que piensen. En la primera tendríamos que dejar x y z. En la Y se va a primera. anular el Sí. determinante. Dejaríamos esto y esto así como está dado, ¿sí? Porque uno podría, acá está como este es el primero, lo dejo ordenadito, pero esto podría estar mezcladito y ustedes mirando lo que tienen, capaz que con eso deciden cómo hacen la suma en cada uno, porque piensen que esto es conmutativa, la suma acá y acá y acá. Entonces uno podría elegir como más le conviene, ¿sí? Entonces, entonces vamos a dejar x, y, z, y en esta voy a dejar y, z, y x. Ajá. ¿Qué me pueden decir de este determinante? Igual a Es 0. Como la columna 1 es igual a la columna 3, el determinante es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿y este tiene la columna 1 igual a la 3? No necesariamente, porque son variables diferentes. Esto tiene que valer para todo x, para todo y, para todo z. Entonces hemos llegado a que esto es igual, entonces este es el axioma 3. Entonces hemos llegado a que es el determinante de la matriz y 1, x, z, 1, y, x, 1, z. ¿Eso es lo que nos pedían? Esperen que yo tengo que correr la barra. Sí. Y x, y 1x, y 1x, z, 1y, x, 1z. Perfecto, o sea que esta es
verdadera. ¿Mm? Bueno, usando los axiomas, esta que tienen letras los resuelven así. Ayer en consulta me han preguntado precisamente esta que está acá, la D. ¿La han hecho esa? Y me iban a adosar el archivo, y como no estaba adosado, le he dicho, bueno, pero después se fijan a ver cómo lo hace su compañero. A ver, ¿quieren que lo hagamos a ese? Porque no saben de dónde sacar el factor un quinto, ese es el problema. Este que está acá. ¿Ah? Entonces, ¿lo han hecho ese o no? ¿El D? ¿Cómo? ¿El D? ¿Cómo se llama? El D. ¿Lo han hecho ese? Ese es numérico. No, no lo hicimos. Bueno, hagamos ese entonces. Yo quiero hacer más con letras. Ya está este para... Profe, en Sí. estos problemas siempre, o sea, en estos ejercicios siempre hay que partir de una y llegar a la otra. No podemos resolver los determinantes y ver que sean iguales. También, también. Porque yo o sea, yo lo hice, pero lo hice así, resolviendo determinantes y viendo que sean iguales. Ajá, entonces has agarrado un 1 y has empezado a hacer, has multiplicado esta por X, digamos. Pero no, esta la hice igual que usted, pero por Ah. ejemplo la 5D yo agarré los dos determinantes, los calculé y eran iguales. Entonces, Claro, bueno, entonces ahora lo vamos a hacer de otra manera. Ahora yo voy a tratar de partir de uno y llegar al otro, ¿sí? pero está bien también como yo lo hago. Claro, sí, sí, sí. Ahora yo voy a partir de voy a ir mirando los factores que tengo acá para ir sacándolos, ¿sí? Y vamos a ver si lo que me queda es el determinante de esta matriz que está acá, ¿sí? Vamos a hacer de otra manera. Bueno, ya puedo borrar esto, ¿no? En matemática uno prueba de diferentes formas de la igualdad, digamos. Pueden partir de un ejemplo y llegar al otro, o puede partir de cada uno por separado y comprobar que son iguales, ¿sí? El problema, digamos, cuando es falso, porque hay que averiguar si es verdadero o falso. Digamos que si yo parto por separado de cada uno y me da valores diferentes, ahí digo que son diferentes. Capaz que yo quiero probar que son iguales y estoy dando vuelta y no llego a probar que son iguales. Y claro, no llego a probar que son iguales porque justamente no eran iguales, ¿sí? Entonces capaz que es más rápido tu mecanismo que el mío, digamos, en el caso que es falsa la afirmación, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, veamos este. No es la que escribe más. Tenemos 4 menos 4 menos 12. 4 menos 4 menos 12. Tenemos segunda columna 0, 3, 3. 0, 3, 3. Tercera columna tenemos menos 6, menos 12, 12. Menos 6, menos 12, 12. Bueno. Fíjense a esto, lo podemos escribir. Hace falta que vea que es múltiplo de 4, que escriba 4 por 1, menos 4 por 1, y 4 por, digamos, 4 por menos 1, acá 4 por menos 3, que haga todas las cuentas, podemos decir que esta columna 1 es 4 veces una columna 1', ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es sacar el 4, porque fíjense que me aparece 2 al cubo acá, y 4 es 2 al cuadrado, digamos, por eso lo saco el 4, ¿sí? Entonces en un principio pongo 4, aplico el axioma 2, ¿y qué me va a quedar en la columna 1? Si yo saco el factor 4, acá me queda un 1. Si saco 4, acá me queda menos 1. Si saco 4, acá me queda menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo qué haría en el paso siguiente, pongo 0, 3, 3, menos 6, menos 12, 12, ¿sí? Y ahora veo que esta
es la columna 2, 3 por una columna 2', ¿sí? Entonces, fíjense que también veo que tengo los factores acá 3, ¿sí? Entonces saco 3, ¿sí? Pero también podría ser simultáneamente, fíjense que, porque yo en el paso siguiente voy a sacar 3, acá me queda un 1, un 1, y el resto de las columnas quedan igual. O sea que esta sigue siendo múltiplo de 3 también, entonces lo que voy a hacer, y de 2, ¿no es cierto? O sea que saco un 6 acá. Entonces también podría hacer eso simultáneamente. ¿Se animan a que hagamos eso para no hacer paso por paso? Aplico 2 veces el axioma. A ver, lo hagamos paso a paso, mejor. Entonces saco el 3, entonces tengo el 4, ahora tengo un 3, y tengo la columna 1 como está, 1, menos 1, menos 3, 0, 1, 1, y tengo la columna menos 6, menos 12 y 12. Entonces cuando llego acá, esta es múltiplo de 6. O sea, la columna 3 es 6 por la columna una 3', digamos, ¿sí? Entonces, saco ese 6 afuera, porque fíjense que esto es 2 al cuadrado y esto es 3, entonces necesito un 3 acá para que me quede lo que tengo ahí, que es el 3 al cuadrado, y el 2 al cubo, va a quedar porque tengo un 2 acá. Entonces me va a quedar 4 por 3 por 6, y ahora tengo 1 menos 1 menos 3, es una letra grande, 0, 1, 1, y acá cuando saque 6 me queda menos 1, cuando saque 6 me queda menos 2, cuando saque 6 me queda 2, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora miren esto que tengo acá. Fíjense, 1, 5 y menos 3. 0, 5, ajá. Y 1. 1, 10, menos 10 y menos 2. ¿Qué están viendo ahí? Ahí podría ser como dice su compañero, de calcular el determinante y ver cuánto vale el determinante de y calcular el segundo miembro. Pero fíjense, ¿qué podríamos hacer? Multiplicar por 5 y por el quinto. Pero yo no puedo cambiar la expresión. Fíjense, yo tengo acá. Sí es cierto que yo puedo escribir esto, un quinto por 5, y eso no cambia la expresión, ¿no es cierto? Después tengo acá voy a usar entonces el 2, esto es 2 al cuadrado, y esto es 2 por 3. Entonces tengo el 2 al cubo y el 3 al cuadrado, ¿sí? Bueno, yo voy a permitirme borrar acá, en todo caso lo escribo aquí. La columna 3 es 6 por la columna 3', así escribo otro determinante. Entonces me queda fíjense que esto le he dejado un 1, eso, lo he modificado, ¿no? Y esto es esto, todo esto. Entonces me queda el determinante, que es 1, 0, menos 1, menos 1, 1, menos 2, menos 3, 1, 2, ¿sí? Y ahora, fíjense, si yo miro, es un quinto, ¿sí? Y fíjense que la fila 2 ahí está todo múltiplo de ¿quién? De 5, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Y a la fila 2 multiplica por 5. Claro, este factor es como que lo debo, si yo lo voy a introducir en el determinante, no lo pongo en todos los lugares. Lo tengo que poner o en una fila o en una columna, ¿sí? Porque cuando está el factor en una fila o en una columna, sale fuera el determinante. Es la operación como la inversa, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dejar un quinto, el 2 al cubo, el 3 al cuadrado, y lo que voy a hacer es introducirlo en la fila. ¿En qué fila? En la fila 2. Recuerden que lo que vale para columna vale para fila, ¿no es cierto? Entonces en la fila 2. Entonces 1, 0, menos 1. El 5 queda como menos 5. 5 menos 10.
y menos 3, 1, 2. ¿Y ahí ya quedó igual que ese otro? No, es falso. Esperen, porque tengo, fíjense que yo tengo 1, 0, 1, ¿sí? Y tengo 5 menos 5 menos 10, menos 3, 1 menos 2. ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que yo podría sacar de la última columna, fíjense que tenemos, podría sacar el escalar, no sé si están haciendo print de la pantalla, saquen el print de la pantalla si yo ya borro la primera parte y seguimos acá arriba. O están copiando, no sé qué están haciendo. Vamos a modificar un poquitito este. Podrían hacer, como dice la compañera, de calcular un determinante y ahí van a ver que, como dice, le sale igual. La realidad verdadera es esta. ¿Puedo seguir? O Sí, sea que profe. operaremos profe. por fila o por columna, ¿no? Para llegar al Claro, resultado. claro. Por fila o por columna. Lo hice por fila porque mirando teníamos todo múltiplo de 5, pero no me están quedando bien los numeritos. Entonces lo que voy a hacer es tratar de ver si me queda este 1, ¿sí? Entonces, ya puedo borrar, ¿no es cierto? ¿Ya está esto? Sí, por favor. Sí, profe. Bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es, ojo que porque yo le vea que queda distinto, no quiere decir que el valor del determinante no puede ser el mismo, ¿no? ¿Estamos? Tienen que tener cuidado porque no es con letras, es con numeritos. Y lo ideal sería que calculen el determinante y vean cuánto vale, y después hagan la cuenta en el otro y vean cuánto vale, ¿sí? En el segundo tiempo. ¿Sí? Pero acá justamente se puede dejar. Entonces sigo con la cadena de igualdad. Es un quinto, este no es, un quinto, por 2 al cubo, por 3 al cuadrado, por el determinante. Lo que voy a hacer es sacar el menos 1 de acá. Saco un menos 1, ¿sí? Entonces me queda por menos 1 acá. Entonces, la columna modifico la columna 3, voy a sacar el menos 1 de esa columna. Entonces, 1 menos 5, menos 3, 0, 5, 1, y ahora ¿qué me va a quedar? 1, 10 y menos 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya tengo la fila 3 bien. Menos 3, 1, menos 2. Ya tengo la fila 1 bien. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y la fila 2 qué pasa? Puedo introducir de nuevo ese menos 1 Justamente para la los opuesta. cargadores. Entonces saco un menos 1 de esa columna y ahora saco un menos 1 de esta fila. Entonces ahora saco el menos 1 y esos dos menos 1 hacen que se compense acá. ¿Sí? Entonces voy a tener, puedo borrar un poquitito más, ¿no es cierto? Entonces, eso va a quedar un quinto por 2 al cubo, por 3 al cuadrado, por menos 1, y ahora saco menos 1 de esa fila, ¿y qué me va a quedar? 1, 0, 1, 5, menos 10, menos 3, 1, menos 2. ¿Y ahí quedó como está o no? Fíjense, esto es 1, y probando entonces lo que queríamos, ¿sí? Un quinto, 3 al cuadrado, 2 al cubo, bueno, esto es un 1, y tengo la columna 1 igual, 1, 5 menos 3, la columna 2 igual, 0 menos 5, 1, y la columna 3 igual, 1 menos 10 y menos 2. O sea que la Y saco un factor afirmación común menos 1 de la columna, de la fila 2, ¿o no? En el final. también, claro, saqué un menos 1 de acá, eso entonces hizo que quede 5, esto que quede menos 5 y esto que quede menos 10, ¿sí? Tienen que quedar opuestas cuando sacamos menos 1. Lo mismo hice acá. Si saco un menos 1, quedará opuesta. O sea, 1, 10 y menos 2. O sea que la afirmación es verdadera.
¿Estamos? Así, partiendo de un miembro, llegando al otro. Ahora, obviamente, que si yo no me daba cuenta de eso, yo no llego acá y digo falso. ¿Por qué? Porque este determinante puede tener un valor que multiplicado por esto me dé un número que sea exactamente igual al determinante que tengo acá multiplicado por esos números, ¿sí? O sea, el valor de dos matrices que son diferentes pueden tener el mismo valor del determinante. ¿Está claro eso? Fíjense que esta matriz que tengo acá, dentro del determinante, es diferente de esta matriz, ¿sí? Pero sus determinantes pueden ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿cómo es la igualdad? Si A es igual a B, ¿cómo es la? Digamos, si A es igual a B, entonces el determinante de A es igual al determinante de B, ¿sí? Profe, una pregunta. Pero no es un sí, solo sí eso, ¿estamos? También puedo tener dos matrices que sean diferentes y que tengan el mismo determinante. ¿Mm? Puede ser A diferente de B y el determinante de A puede ser igual al determinante de B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya vamos a poner un ejemplito. Entonces, cuidado con que ustedes miran esto, como decían recién, miran esto y dicen, no llego a lo mismo. ¿Sí? Entonces es falso. No. Ustedes lo que deberían, si no se dan cuenta de sacar los menos uno acá, digamos, en la columna y luego en la fila, ¿qué tendría que haber hecho? Calcula este determinante, ¿sí? Con las propiedades. O sea que eligen este 1 y hacen 0 este elemento sumando en la columna 3 y la columna 1, ¿sí? Entonces lo que en 0 hacen el desarrollo por esa fila, calculan este determinante. Multiplican por esto y llegan a un numerito. Y luego hacer lo mismo en esta cuenta del segundo miembro. Y como llegan al mismo valor, obviamente la igualdad es, digamos, es verdadero la proposición, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Pueden haber dos matrices que ustedes miran son diferentes y sin embargo los determinantes son iguales. Ya vamos a poner un ejemplito. Y esto es en un solo sentido. Ojo con esto que la vuelta no vale, ¿no? Si yo veo que dos determinantes son iguales, no necesariamente las matrices van a ser iguales. No es un sí y solo sí. ¿Mm? O sea, también podemos tener determinante de A igual a determinante de B y A diferente de B. Esas dos cosas, todo esto podemos tener. ¿Sí? Porque no es precisamente un sí y solo sí. ¿Se ve en rojo o yo te lo escribí en rojo? ¿Se ve, chicos, en rojo? Sí, ¿no Sí, es se ve. cierto? Sí, porque es el nuevito. Bueno. Entonces, cuidado con eso, ¿no? ¿Cuánto vale el determinante es? 1. 1. ¿Y cuánto vale el determinante? Que obviamente ya lo saben. Esa matriz que es la identidad. 1. Los dos determinantes valen igual y sin embargo la matriz esta no es igual a la matriz esta. ¿Eh? Entonces, cuando vean dos determinantes que son diferentes, cuando están viendo los verdaderos o falsos, no concluyan que es falso hasta que no lo calculen, digamos, ¿sí? Porque pueden ser iguales. ¿Sí? Uno mira dos matrices, son diferentes, entonces los determinantes son diferentes, no, negativo, miren acá el ejemplo. ¿Sí? Tienen que calcular. Entonces, por ahí, como ha hecho su compañera, de calcular este por separado y después todo esto por separado y ver que es el mismo número, es capaz lo más rápido para ustedes si no se dan cuenta de ir sacando los factores. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta de sacar los factores, perfecto, lo hacen. ¿Han hecho este que está acá? Estos son prueba de identidades. ¿Han hecho este? ¿En la práctica, chicos? No, en la práctica no. ¿No han hecho ese? Bueno, este es muy particular, ese ejercicio. Este es el práctico 2 o el práctico 1, nunca sé. ¿Por qué no me sale el nombre? Este es el práctico 1.
Ese es el práctico 1, bien. En el práctico 2 vuelve a aparecer exactamente lo mismo. Quiero que miremos esto. Esto es probar una identidad, ¿sí? O sea que yo tengo que calcular este determinante y ver que me sale esto para cualquier X, no es resolver una ecuación, ¿sí? Es una identidad. Entonces quiero que miren, ¿qué ven de particular en la matriz que tienen ustedes ahí dentro de ese determinante? ¿Qué ven de particular? Si miran por fila o por columna, miran lo mismo. ¿Qué tienen como elementos siempre? Dos unos y un 1 más X. Fíjense, si estoy en la fila 1, tengo 2 1 y 1 más X. Si estoy en la fila 2, tengo 2 1 y un 1 más X. Si estoy en la fila 3, tengo 2 1 y un 1 más X. Tengo los mismos elementos, pero ubicados obviamente en filas y en columnas diferentes, digamos, ¿no es cierto? Si me paro en una fila, están en columnas diferentes los elementos. Acá los 1 están en la 1 y la 2, acá en la 1 y la 3, acá en la 2 y la 3, ¿sí? Bueno, pero son los mismos elementos ubicados en distintos lugares. Bueno, eso nos va a simplificar muchísimo el cálculo de determinante. Fíjense que yo tengo los 1, yo podría elegir un 1 y empezar a hacer 0, pero no lo vamos a hacer así, eso les dejo para ustedes, lo vamos a hacer de otra manera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo elijo este 1, ¿sí? Aplico la propiedad 3, ¿y cómo hago? Digamos, la propiedad 3 hemos dicho que nos servía para hacer la mayor cantidad de ceros posible en una fila o en una columna, ¿sí? De aquí en más yo ya puedo trabajar por fila o por columna, como quieran. Es más, fíjense que tengo los 2 1 acá en esa fila y lo mismo lo tengo en la columna, o sea que me da lo mismo. Entonces, si yo elijo el primer 1, ¿cómo hago 0 el elemento que está en este lugar? Porque tengo que multiplicar a la columna 1 para sumarle a la columna 2. Menos Por 1. menos 1. Por menos 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces con eso logro este 0 acá. ¿Y cómo hago 0 este elemento que está en el 1, 3? También uso la columna 1. La multiplico por menos 1 más X. Menos X. Por menos 1 menos X, que sería su opuesto. ¿Sí? Ahora Por que me menos refiero 1 con menos X paréntesis, para yo que se haga 0. ¿No es cierto? Y bueno, lo mismo lo tendría que hacer acá. Y lo mismo tendría que hacer aquí y multiplicar y hago el 0. Bueno, eso lo puedo hacer. Les dejo para ustedes que lo hagan así. Yo lo voy a hacer de otra manera acá. Aprovechando esa disposición que tienen los elementos en filas y en columnas diferentes. Y eso mismo lo he visto que aparece, permítanme que vaya, este es el práctico 2. Aparece algo parecido en el práctico 2, ya le digo dónde. Pues en el mismo 1. No, era en el mismo 1. Acá. Algo del mismo estilo, nomás que con 1 no aparece el di. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso le va a servir en este, porque este no tiene los 1 como tenía el otro. En el anterior yo lo podría hacer de dos maneras. En este lo van a hacer como lo hago yo ahora en la pizarra. ¿Sí? Porque este no tiene esos 1 que me facilitan. Digamos, sí podría elegir este i. Esto está en C, ¿no? Entonces i es la unidad imaginaria. Entonces yo sí podría elegir este i y multiplicarlo por menos 1 para hacer 0 este. Pero para hacer 0 este se me está complicando, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo a este ejercicio como lo voy a hacer yo a este que es más fácil, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, hagamos eso entonces. ¿Ya puedo borrar esto, chicos? Sí, profe. Va, borremos. ¿Esto también ya sigo? profe, en el anterior para sacar la X más 1 con las Y, podría multiplicar a esa Y por XY más Y. Entonces, como teniendo Y al cuadrado es menos 1 y más Y al cuadrado que menos 1 también.
Claro, sí lo podés hacer, pero capaz que no te das cuenta tan rápido como este que tiene el 1, ¿me entendés? Sí lo podés hacer también de la otra. Tenés que ver el que te dé 0, digamos. Por cuánto hay que multiplicar para poder sumar y después que quede 0. Lo que quiero que hagamos es lo siguiente, a ver si se lo copia. Es 1, 1, 1 más x. 1, 1, 1 más x. 1, 1 más x, 1, 1 más x, 1. 1 más x, 1 y 1. Bueno, tenemos entonces en filas y columnas diferentes. Bueno, justamente como tengo los mismos elementos, ya sea que lo mire por filas o por columnas, lo que voy a hacer es aprovechar la propiedad 3, ¿sí? Para decir, si yo a la columna 1 le sumo, lo puede hacer por fila o por columna, decido por lo que quiero hacer, o fila o columna. Si yo a la columna 1 le sumo la columna 2, fíjense lo que va a quedar. Y es más, lo puedo hacer después directamente y evitarme un paso. Yo lo voy a hacer paso a paso esto. Entonces lo que voy a hacer es a la columna 2 le voy a sumar la columna 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, lo puedo hacer inclusive en cualquier lugar, ¿no? Podría ser que la suma vaya a la columna 1, podría decir sumo a la columna 1 a la columna 2, ¿sí? Como quiero, ¿sí? Entonces tomo la columna 1 y le sumo la columna 2. También lo puedo hacer así, bueno, como quiero. O podría decir a la columna 3 le sumo la 2, a la columna 3 le sumo la 1, porque en realidad lo que voy a hacer es a una columna sumarle las otras 2, porque lo voy a hacer 2 veces, ¿sí? Entonces va a quedar, supongamos que elegimos esta, ¿sí? Entonces a la columna 1 le sumo a la columna 2. Entonces me queda 2, 2 más x, 2 más x. Y me queda 1, 1 más x, 1. 1 más x, 1 y 1. Y ahora, ¿qué voy a hacer? A la columna 1, que está modificada, le voy a sumar la columna 3, ¿sí? A la columna 1 le voy a sumar la columna 3. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense lo que va a pasar. ¿Qué me va a quedar cuando yo le sume la columna 3? ¿Qué me queda acá? 3 más x, 3 más x y 3 más x. Claro. 3 más x y 3 más x. Eso lo podría haber hecho de entrada y decir que a la columna 1, yo podría haber hecho esto así. Yo decía, a la columna 1 le sumo la columna 2 y le sumo la columna 3. Me evitaba este paso y escribía inmediatamente esto, porque a esta columna le sumo esta y esta, ¿sí? Hago 2 veces la propiedad 3, digamos, y el resto de las columnas quedan igual, porque fíjense que yo vuelvo a tomar la 1 y sumarle la 3, entonces las 2 y las 3 quedan como están. 1, 1 más x, 1, 1 más x, 1 y 1. Entonces en realidad yo podría no haber hecho este paso, escribir esto que está con rojo, y modificarla a la 1 sumándole simultáneamente la 2 y la 3. ¿Sí? Pero yo uso la columna 2 y 3 para modificar la 1 siempre. Entonces, por eso es que yo puedo evitar este paso y escribirlo a este. Ahora, si no quieren hacer eso, hacen por paso y escriben los dos, dígame, y no pongo esto, por supuesto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso que he dicho? ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense, ¿qué logro ahí? Tener la columna 1, como son los mismos elementos ubicados en filas y columnas diferentes, entonces al hacer esa suma a la 1, sumarle la 2 y la 3, digamos, enton'entonces me queda la columna 1, que es un múltiplo de un elemento. Si ustedes miran, la columna 1 es 3 más x por una columna 1'. Y eso es lo que voy a hacer, sacarlo al 3 más x, y me va a quedar el determinante de quién. Si saco 3 más x me queda un 1. Si saco 3 más x me queda un 1. Si saco 3 más x me queda un 1. Ahora me queda 1, 1 más x, 1. 1 más x, 1 y 1. Y ahora tengo que calcular este determinante. Fíjense que ya no tengo el factor 3 más x. Entonces ahora tengo que calcular este determinante. ¿Y para qué? Digamos, ¿cuánto tiene que valer ese determinante? Sí o sí, porque es una identidad que me están diciendo que pruebe, ¿no?
ese determinante tiene que valer ¿cuánto? Menos x al cuadrado. ¿Estamos? Entonces probemos que eso es menos x al cuadrado. Bueno, fíjense que yo ahora no me conviene elegir este 1 y hacer 0 este y este. ¿Por qué? Porque yo tengo toda esta columna de 1. Ahora me conviene elegir este 1 y hacer 0 este y este, multiplicándolo por menos 1 nada más. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces esperen que yo escriba acá que la columna 1 es 3 más x por la columna 1' para poder escribir aquí abajo. Espero que entre ahí. Entonces, ¿qué me queda? El 3 más x ya lo tenía. Y ahora elijo este 1. Ahora yo voy a hacer 0 en la columna. O sea que yo tengo que aplicar propiedades de la propiedad 3, pero para fila. Voy a multiplicar la fila 1 por menos 1 y se la voy a sumar a la fila 2. O sea que a la fila 2 le sumo menos 1 por la fila 1. No sé si se ve ahí. A ver, acá lo voy a escribir mejor. A la fila 2 le sumo menos 1 por la fila 1. Y lo mismo hago con la fila 3. Le sumo menos 1 por la fila 1. Entonces, la fila 1 queda como está. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacer eso? Entonces, lo que estoy haciendo es usando siempre la fila 1 para modificar la 2 y la 3, digamos. ¿Sí? Entonces, la fila 1 queda como está. 1, 1, 1 más x. Y ahora, entonces, multiplico por menos 1 y sumo, 0. Multiplico por menos 1 y sumo, me queda x. Multiplico por menos 1 y sumo, me queda menos x. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ve bien? ¿Vamos bien, chicos? Ahora, la propiedad 3 de determinante, ¿qué me dice? Cuando yo aplico esta operación, esta propiedad, que al sumarle a una fila o a una columna, recuerden que lo que vale para fila vale para lo que vale para columna vale para fila, ¿no? Entonces, uso la propiedad 3, esto sería propiedad 3 para fila. ¿Sí? Y vuelvo a usar la propiedad 3 para fila, entonces los correspondientes determinantes son iguales. Además que lo hago en un mismo paso, digamos. Multiplico por menos 1 y sumo, se me hace 0. Multiplico por menos 1 y sumo, me queda 0. Multiplico por menos 1 y sumo, me queda menos x. Y ahora desarrollo el determinante. Lo puedo hacer por esta columna o por esta fila, porque tengo dos elementos que son 0 en la columna y dos elementos que son 0 en la fila. Es exactamente lo mismo. A ver, lo hagamos por esta fila, el desarrollo. ¿Sí? A pesar de que yo he elegido esto para usar ¿no? Pero es exactamente lo mismo. 0 por el cofactor, 0 por el cofactor, el único que interviene es este. Entonces tengo, esto que tengo acá es 3 más x. Entonces, el elemento, que es menos x, por el cofactor. ¿Este elemento en qué posición está? En la 3, 3. Entonces, menos 1 a la 3 más 3. 3 más 3, estoy con 3 más x. ¿De dónde sacó 3 más x yo? Del 3 más x me ha quedado. 3 más 3. Por el determinante que queda cuando suprimo fila y columna a la que concurre el elemento. Entonces me queda 1, 1, 0x. ¿Cuánto? Uy, esto no es amplísimo determinante. ¿Cuánto vale este determinante que tengo ahí? X. 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 O sea, este determinante es igual a X. Lo pongo ahí porque ya no tengo lugar abajo. Entonces, ¿cuánto es el resultado? Es 3 más X. Esto es menos 1 por X, ¿sí? Y tengo X. O sea que tengo X al cuadrado multiplicado por menos 1, ¿sí? Es menos X al cuadrado. No es el cuadrado afuera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estamos? No es el cuadrado acá. ¿Puedes bajar un poco la cámara, profe? Sí, ahí voy. Esperen, esto es como tener menos 1 por el X. Entonces tengo X por X, X al cuadrado, y luego multiplico por el menos 1. Esperen que ya... ¿Ahí o no? Pues yo estoy con el... Ahí está bien.
Estoy con el cuadradito muy chiquitito y por ahí no veo bien porque si no me tapa mi pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Si yo tengo menos x por menos x, ahí sí tengo menos x al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado. Eso no es lo que yo tengo, ¿sí? Yo tengo un solo menos, entonces el x por el x y el x cuadrado, y esto multiplica afuera, entonces queda ahí. Que como está acá, no hace falta poner paréntesis, yo lo pongo primero el factor s, ¿no? Bueno, se ha probado que esto es una identidad para todo x. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es lo que tenemos. Probada la identidad. Bueno, esa manera de trabajar la pueden hacer en la otra, pero yo directamente no haría este paso, haría directamente este de sumar las 3 a la columna 1. O sea, si evito el paso ese, ustedes sumen a la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Eso hagan directamente, ¿sí? Y eviten ese paso, ¿sí? Entonces este ya lo voy a hacer así, digamos, porque ya no iría si hago eso de rojo, ¿sí? Entonces directamente les queda esto. ¿Está entendido el ejercicio, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Hacemos algo de adjunta? ¿O quieren ver algo más de esto? Estos que están acá son resolver ecuaciones. Si ustedes calculan el determinante, lo igualan a 0, y les queda una ecuación en la variable x, ¿sí? En cada uno de estos es lo mismo. Ustedes tienen que calcular cada uno de los determinantes y después resolver la ecuación que les queda con x, ¿sí? Que es como bueno, no es una identidad, pero calculan un determinante igual, digamos. Fíjense que ahí me han preguntado también este ejercicio en consulta. A ver, lo hagamos a este. Sabiendo que el apartado B me han preguntado, ¿sí? Que calcule los determinantes de esos. Estos son ejercicios como para responder en el aula con verdadero o falso, digamos, o elegir la opción correcta. Así que esto puede ser que aparezca algo parecido para rendir, digamos, el cuestionario. ¿Ya puedo borrar esto de la pizarra? Voy, profe. Bueno. Entonces dice el ejercicio ese. Hay de esas matrices pertenecientes a R 4×4 y tales que el determinante de A es igual a 3 y el determinante de B, determinante como si fuera normal. Determinante de B es igual a menos 2. Ya lo he leído vectores yo. Bueno, entonces, que calcule los determinantes indicados en el apartado anterior. Bueno, obviamente, determinante de A por B. ¿Tiene sentido esta operación que tengo acá? Esta es una matriz, ¿de qué orden? N por N. ¿N por N? No, estamos con 4×4 acá, fíjate. Estoy diciendo el apartado B, ¿no? Si A es de orden 4×4 y esta es de orden 4, también digamos, entonces, esto es 4×4, de orden 4, digamos, ¿sí? Entonces esto tiene sentido abrirlo con el teorema, como determinante de A por el determinante de B. Esto es por teorema, ¿sí? O propiedad auxiliar, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Teorema
propiedades auxiliares. Otras propiedades, no sé cómo decía ahí. ¿Puedes subir un poco la cámara, por favor? ¿Decía auxiliares o propiedades? No me acuerdo ya que decían. Este es el práctico, debería abrir. Adicionales, creo que eran. Adicionales decías, más propiedad adicional, perfecto. Auxiliares, no se ve como decía, ya no me acordaba. Creo que se ha puesto como teorema, ¿no? O dice propiedad adicional, no me acuerdo. Fíjense si dice teorema o no. Bueno, lo importante es que pueda aplicar esa propiedad, digamos, adicional. Entonces esto es determinante de A que vale 3 y determinante de B que vale menos 12, que es menos 6. Perfecto. Ahora cuando me dice determinante de menos 6B, ¿cómo hacemos ahí? Y podemos sacar menos 6 afuera, ¿o no? A ver, yo lo voy a hacer, usted me dice. ¿Cómo decís vos? ¿Así? ¿Así me decís vos? Sí. ¿Qué dicen todos? Sí, está bien. ¿Todos dicen eso? ¿No sería igual la determinante? ¿Cómo? ¿A mí puede ser igual o no? Perdón, ¿O no no? estoy escuchando. Si la determinante podía ser igual, porque una matriz equivalente, ¿o no? ¿Hay propiedades con matriz equivalente? No, acabo me estoy confundiendo. Puede ser. A ver, ejemplo. ¿Cuánto vale ese determinante? 1. ¿Cuánto vale ese determinante? 36. Y eso es menos 6 por el determinante de la B, que es 1, 0, 0, 1. No. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso, perfecto. Re falso, no es falso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hago esto? Apliquemos el axioma 2. Saco el factor menos 6 de esa columna y saco el factor 6, menos 6 de esa columna. ¿Cuántos factores menos 6 saqué? 2. 2. O sea que tengo menos 6 al cuadrado y me queda este como sin el factor 6, ¿no es cierto? Menos 6, y este también sin el factor menos 6. ¿Cuánto vale el determinante? 36. 36. O sea, usted tiene que sacar el factor por las filas o por las columnas, porque lo puedo hacer por fila o por columna, pero de cada fila o de cada columna, el determinante, el axioma vale por columna, no de la matriz completa. Entonces esto, ¿a qué es igual? ¿Cuántas columnas tiene la matriz B? 4. 4. Entonces esto tiene que ser, a ver, si lo hacemos por partes, digamos, ¿cuál sería la partición de la matriz B? Escribamos la partición de la matriz B, para que vean bien eso de las columnas. La matriz B es 4 por 4. ¿Cómo sería su partición? B1, B2, B3 y B4. Si yo tengo menos 6B, tengo el determinante de qué matriz? Menos 6B1, menos 6B2, menos 6B3, menos 6B4. Tengo que calcular el determinante de esa matriz. Entonces, bueno, con el ejemplo ya estaba visto que era falso lo que me he escrito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar menos 6 de esta columna, sacar menos 6 de esta, sacar menos 6 de esta y sacar menos 6 de esta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 6 a la cuarta. 6. Fíjate, si yo lo hago por parte, ¿qué pondría? Yo no lo voy a escribir, pero después lo voy a borrar. Quedaría B1 y el resto de las columnas queda igual. Pero yo lo voy a hacer una sola vez, no lo voy a hacer por parte. Fíjense, después diría saco de esta. El resto de las columnas quedan igual. Después lo diría saco de esta. El resto de las columnas. Entonces directamente lo hago una sola vez. ¿Estamos?
Entonces, hago una sola vez, ¿y qué me queda? Saco el menos 6, de esta, el menos 6 al menos 6, entonces el menos 6 a la cuarta, y las columnas van a quedar sin ese menos 6. O sea, va a quedar B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Y esto que nos queda es el determinante de la matriz B, o sea que me queda menos 6 a la cuarta por el determinante de la matriz B. Entonces, bueno, como ahí dice que el determinante de B vale menos 2, me queda menos 6 a la cuarta, que ya les dejo para que hagan las cuentas a ustedes, por era 2, menos 2 era menos 2, por menos 2. Ese es el cálculo del determinante de esta matriz. Ojo con el determinante de lambda por A es diferente de lambda por el determinante de A. Más precisamente, el determinante de lambda A es lambda a la n por el determinante de A si la matriz A pertenece a K n por n. ¿Estamos? Cuidadito con eso. Porque de cada fila o de cada columna sale el escalar fuera, porque esta está multiplicada en todos los lados, entonces tiene que salir un escalar de cada columna, digamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuidadito con esto, ¿sí? Esto es un error súper común que hacen en el parcial. ¿Entendido el ejercicio este? Sí, profe. ¿Qué me estaban diciendo que algo me han dicho ahí recién? No, es justo yo le iba a preguntar eso, lo que acaba de explicar. Ah, claro, no es eso, porque el determinante es como que es algo lineal por filas o por columnas, digamos, ¿sí? Por eso no vale el determinante de la suma de los determinantes, no, porque eso vale para una columna nada más, se abre como suma de dos columnas. Igual que sacamos los factores, pero por fila o por columna, pero de una sale, ¿sí? Ahora, si yo lo veo que está por todos lados el escalar, tiene que salir de cada fila o de cada columna, ¿sí? Entonces, por eso es que no queda con uno acá. Y tampoco queda determinante la suma de los determinantes, porque no vale esa linealidad, digamos, ¿sí? Vale por columna la cosa. Profe, ahí dice que el determinante de A a la cuarta sería 3 por 3 por 3 por 3, ¿o no? Claro, porque eso, ¿qué sería a la cuarta? A por A por A por A. Ahora venimos rojo ya que está acá. Determinante. Para que quede, digamos, separado del ejercicio. Determinante de A a la cuarta es determinante de A por A, claro, por A por A. Entonces aplico como dos veces, es como decir, dejo esta y me queda determinante de A al cubo. Después, determinante de A al cubo lo pongo como A por A cuadrado, entonces me queda determinante de A por determinante de A cuadrado. Después hago de nuevo el de A cuadrado, entonces en realidad me queda determinante de A por determinante de A por determinante de A por determinante de A, que es lo mismo determinante de A a la cuarta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, estamos mezclando las cosas por favor. Ahí. ¿Sí? Perfecto. Y aquí, fíjense, tenemos a trampuesta, y ya ahí vamos a determinante de la trampuesta por determinante de B, entonces ahí va a quedar determinante de si fuera a calcular esto, ¿no es cierto?, con todo eso, determinante de la trampuesta es lo mismo que determinante de A y determinante de B, digamos, quedaría, para reemplazar. Bueno, entendido entonces más o menos cómo se trabaja el determinante, y ahí terminamos eso. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estos son muy particulares, cuando vean eso, lo que tienen que hacer, acá podrían decidir hacer por fila, la fila 1, súmele la fila 2 y la fila 3, si quieren lo hacen por fila, no hay ningún problema. Entonces fíjense que aquí quedaría x más 1 más 2y, x más 1 más 2y, x más 1 más 2y, lo tienen en una fila, sacan de esa fila el x más 1 más 2y, y les queda todo con 1, y ahí cuando tienen los 1 ya es más fácil hacer los 0, ¿sí? Para seguir calculando el determinante. Bueno, ya les queda para terminar entonces ustedes la parte práctica. Cuidado con las cosas que hemos visto hoy, ¿sí? Hay cosas que no valen y hay contraejemplos de todo eso en la teoría, más lo que hemos visto ahora, para que tengan cuidado, ¿sí? Bueno, vamos a ver el día lunes la teoría para que no esté tan pegadito al parcial,
y entonces ya ese mismo miércoles, perdón, de la otra semana, podemos terminar de completar la teoría de esa primera semana después posterior al parcial y ver algo que les haya quedado de algo que no entiendan, ¿sí? O algún ejercicio de parcial viejo también podemos hacer. Bueno, eso ya me dirán ustedes qué es lo que les hace falta. Bueno, profe, gracias. Para el miércoles, digamos, de la próxima semana, pero el lunes sí o sí, espacio vectorial, porque eso es como muy abstracto, y bueno, no es tema del parcial, pero lamentablemente volvemos con un feriado. Este grupo este año ha tenido feriado todos los comienzos, de la primera parte y la segunda parte también. Así que bueno. Pero bueno, es cuestión de que estudien después del parcial, que lean de nuevo la clase, como para enganchar el miércoles siguiente, digamos. Bueno, chicos, no se olviden de contestar hoy, cierra la pregunta para saber si van a rendir o no el parcial, porque con lo que está ahí decidimos los turnos ya y van a saber en dónde. ¿Hay alguien que tiene problema para rendir en cualquier turno? Se van a fijar, nosotros le vamos a asignar un turno. Si llegan a tener problemas, tienen que justificar, digamos, el pedido, por qué quieren